naciones los odiarán por ser ustedes mis seguidores. Sucedió ya y sigue sucediendo. En esos días muchos creyentes perderán la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues ¿ha pasado? ¡Claro que sí! ¿Cuánta gente llega un domingo a la iglesia y otro domingo y otro domingo, y cuando están firmes en la fe de repente se echan para atrás por un problema, por una circunstancia, y pierden la fe? ¿Cuántos creen que esto está pasando? Muchos cristianos pierden la fe. ¿No voy al versículo qué? Ayúdenme. Perderán la fe, versículo 10. En estos días los creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Wow. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Y mire, debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Hoy quien hace un favor, hoy quien presta su casa, hoy quien hace un favor, hoy nadie hace un favor a nadie. El amor de muchos se enfriará. Pero mire el versículo 13. Pero el que se mantenga hasta el fin, este será salvo. Bendito el Señor. Y dice el versículo 14: y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo. Bendito el Señor. Y para allá van Jennifer, y para allá va Alfredo, y para allá van todos los misioneros. Bendito el Señor, que van a lugares donde tú y yo no podemos ir, donde todavía no conocen del Señor, pero se está cumpliendo. La palabra del Señor está llegando a los lugares más recónditos. Tuve la oportunidad de tener un diálogo con el vicepresidente de Sociedades Bíblicas ahora en estos días que estuve en la asamblea en Texas, y nos ha dado una conferencia preciosa de cómo la Biblia, la palabra de Dios, está siendo producida en cantidad y cantidad de dialectos, de indígenas, de aborígenes, que todavía no han conocido la verdad del Evangelio de Jesucristo. Escuche, esto se está cumpliendo, y estas buenas noticias del reino se anunciará a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. Bendito el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hay evidencias de que esto se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, si hay evidencia, ¿por qué no se agarra de la bendita palabra del Señor? No hay más para dónde coger. Esto no es un libro, simplemente. No es una recopilación de libros sagrados. Es la palabra de Dios que se cumple. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. En esta mañana yo le hago una invitación a que usted deje de mirar la Biblia simplemente como un libro, y empiece después de ese sermón a mirar la Biblia como palabra de Dios, y podamos, con la ayuda del Señor y con la ayuda del resucitado, pedir que el Señor nos siga ayudando. Así nos ayude el Señor. Pero escuchen algo más, y quiero que lo dejen la grabación por lo siguiente, Eduardo. En ese ejercicio, permítanme un momentito, está fuera del sermón, pero quiero que ustedes sepan lo que está pasando en nuestra iglesia. Déjalo en la grabación. Hasta aquí hemos dicho que nuestra fe está arraigada en la verdad absoluta de la palabra del Señor. Hemos producido, y particularmente nuestro pastor nacional ha producido una carta. Y yo quiero leer esta mañana, en el nombre del Señor, quiero leerla a la iglesia. Quiero que usted escuche la siguiente carta. Y vea cómo, por lo menos la pastoral, para aquellos que están queriéndonos meter en la iglesia, a la iglesia cristiana, discípulos de Cristo hispana, en el paquete donde todo el mundo se piensa que cree lo mismo, pues déjeme decirle que nosotros los hispanos afirmamos las verdades absolutas de la palabra del Señor como verdades absolutas.
afirmamos las verdades de Dios en relación a la dignidad del ser humano, y afirmamos las palabras del Señor en relación al matrimonio, y afirmamos la palabra del Señor a los principios absolutos de hombre y mujer. Y yo quiero que usted escuche la siguiente carta en el nombre del Señor. La inicia nuestro pastor con un texto bíblico en Tito capítulo 2 versículos 11 al 14, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. A la iglesia cristiana, a las iglesias cristianas hispanas, discípulos de Cristo, estimados miembros del cuerpo pastoral, ancianos, diáconos, hermanas y hermanos y todos, les escribo esta carta pastoral con un sentido de urgencia y sobre todo con una pasión por la integridad pastoral sobre todas las congregaciones hispanas que dan testimonio de la verdad de Dios en las sagradas escrituras y del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo de turbulencia política y de fuerzas sociales que tornan el concepto del matrimonio y la familia en una confusión y en un concepto obsoleto para otorgar culturalmente a nuestra sociedad de una licencia para una vida sexual licenciosa. Es con tristeza que les comunico que algunos líderes de nuestra iglesia cristiana, discípulos de Cristo, se han manifestado abiertos y afirmadores del estilo de vida homosexual y de una cultura agresivamente que se opone al matrimonio entre un hombre y una mujer como el fundamento y orden de Dios para la humanidad. Fuerzas espirituales están en guerra en contra de la santidad del matrimonio. Es imperativo que les comunique mi sentir pastoral y mis convicciones como pastor nacional para ministerios hispanos en la iglesia cristiana discípulos de Cristo, relacionando a esta imposición que atenta, reaccionando a esta imposición que atenta contra los principios de gobierno congregacional de las iglesias locales y de los que afirmamos la definición tradicional del matrimonio. Mis convicciones teológicas relacionadas al matrimonio están basadas en la revelación clara y diáfana de la palabra de Dios, que afirma que Dios clara y enfáticamente nos ha provisto del matrimonio como un don entre un hombre y una mujer. El matrimonio, el primer pacto registrado en la Biblia, a través del cual los demás pactos se encuentran su génesis, se establece en la esencia natural del matrimonio, se expresa con claridad en el texto primogénito de Génesis capítulo 2, 24. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán o vendrán a ser una sola carne. En esta declaración no existe ninguna ambigüedad. De hecho, es en el contexto de esta relación entre un hombre y una mujer que la humanidad disfruta de la bendición de Dios y de la creación. Y dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread de ella. Génesis 1:28. No hay equivocaciones. Jesús habló de esta verdad de manera poderosa y afirmadora cuando dijo: Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Y dijo: por esto dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne.
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Más aún podemos decir que esta realidad, la cual llamamos matrimonio, refleja el mismo carácter de Dios en su relación con nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Estas verdades reveladas en la palabra no son vagas, ni son confusas. Más bien, vienen a ser la corteza de nuestra fe, y no algo vago y perisférico. El matrimonio es una institución ordenada por Dios. Es una realidad de orden moral que va más allá de las agencias humanas, de las instituciones de gobierno y hasta de las organizaciones religiosas. Bendito el Señor, que las verdades del Señor van más allá de cualquier denominación y de cualquier organización religiosa. El esfuerzo de hoy día de tratar de redefinir el matrimonio mediante el activismo político, mediante votos, mediante resoluciones y mediante persuasiones, es un vano ejercicio al cual llamamos idolatría, según Romanos 1:21. Mire, la gente dice que está buscando votaciones y consensos a ver si se aprueba el matrimonio entre homosexuales. Pues así se apruebe, no podemos ir de favor, porque vamos en contra de los principios absolutos de la palabra del Señor. Aquí no es consensos, ni votaciones, ni nada de eso. Muy bien, sigue diciendo lo contrario. Lo siguiente: los que participan en este tipo de idolatría degradan las agencias de gobierno y las organizaciones religiosas a las cuales ellos pertenecen. Algunos teólogos, y escuche esto, eisegéticamente, palabra que indica el traer ideas foráneas al texto bíblico, meter ideas de afuera a la verdad absoluta, es lo contrario a una buena exégesis. Reclaman que el amor de Jesús nos llama a aceptar una licencia sexual fuera del orden de Dios como algo moralmente bueno. Van tan lejos como reclamar que la enseñanza del Antiguo Testamento es irrelevante. Bueno, no sería irrelevante para Jesús, ni para el apóstol Pablo, ni lo es para cada uno de nosotros. El amor y la verdad no pueden separarse. El amor de Jesús es un amor que envuelve una transformación radical. La mujer samaritana no fue la misma después del encuentro con el amor transformacional de Jesús. Escuchen, y aquí hacemos un énfasis. Amamos a la gente que por alguna circunstancia o por decisiones erróneas hayan decidido ese estilo de vida. Pero otra cosa, escuche, y aquí viene: debemos creer en ese amor transformacional. La mujer samaritana, después de que se encontró con Jesús, no siguió siendo la misma después de que encontró de verdad el amor de Jesús. El cobrador de impuestos, Zaqueo, tampoco fue el mismo después del encuentro del amor transformacional. Cuando nos enfrentamos con Jesús y su palabra, el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestro estado pecaminoso. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. Por tal razón, Jesús fue bien claro con el llamado al discipulado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Evangelio cambia, transforma. Hablamos en esta mañana que el Evangelio nos cambia, nos transforma. Mire, eso de que es que yo soy así para toda la vida, no. Aquí está el poder transformador de la bendita palabra del Señor. Aquí está el poder que cambia y que transforma. El Evangelio cambia, transforma, nos hace ser de nuevo, nos hace nacer de nuevo del agua, de la vida y del Espíritu. A tono con esta realidad, el apóstol Pablo comienza su epístola con la doctrina correcta,
con la doctrina y la correcta teología. De igual manera, termina sus epístolas con la correcta conducta. A la carta de los Romanos nos revela la doctrina, la teología, y en la segunda parte se nos presenta la correcta conducta. Jesús mismo aclaró: no penséis que he venido a abrogar la ley ni a los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otra ocasión Jesús afirmó: y la escritura no puede ser quebrantada. En conclusión, es incorrecto pensar que Levítico pertenece a un código de pureza que solo incluye instrucciones detalladas de vestimenta de los sacerdotes. En los capítulos 18 al 20 se describe detalles de la prohibición en contra de relaciones del mismo sexo, la cual es claramente un código moral para todos los pueblos y todas las culturas. En las primeras palabras del capítulo 18, versículos 1 al 5, Dios enfatiza en 3 ocasiones que la opción que tiene el pueblo oscila entre dos polos opuestos: afirmar los valores culturales o afirmantes abiertos de las sociedades cananeas y egipcias. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo que el hombre vivirá por ellos. Yo, Jehová, lo he dicho. Recuerden cómo empezamos el sermón: Dios ha hablado, Dios lo ha dicho. Esto no es cuento de los pastores, no es cuento del pastor nacional, Dios lo ha dicho. Esta misma enseñanza encuentra su paralelo en Romanos, el cual refleja el cambio de valores, de valores de aquella sociedad la cual tocó ministrar a Pablo, y es el mismo espíritu que nuestra sociedad actual refleja y desea afirmar. Una lectura de este pasaje en Romanos es suficiente para poder decir esto, lo mismo que está pasando hoy en día. Nuestra pastoral debe ser hospitalaria con todos los que nos visitan en nuestras congregaciones. Nuestra hospitalidad debe envolver el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo como un aspecto primario de nuestra misión como iglesia. Afirmamos nuestra fidelidad a la revelación de las Sagradas Escrituras y al Dios que nos transforma. Debemos reconocer entre nosotros las barreras que muchas veces levantamos con nuestras actitudes y prejuicios, haciendo de nuestras congregaciones ministerios solamente exclusivos. Nosotros creemos en la exclusividad exclusiva, es decir, recibimos inclusividad a toda persona con diferentes estilos de vida, al Evangelio y al amor transformador de Jesucristo. Claro que sí, aquí los recibimos para que sean transformados por el poder transformador del Evangelio de Jesucristo. No que nosotros los vamos a transformar a ellos, ni vamos a vivir el estilo de vida que ellos nos están enseñando y predicando. Abogamos para que los derechos humanos no deben negar a personas, no se deben negar a personas que puedan tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Por otro lado, nos negamos a redefinir el matrimonio tradicional tal como se nos revela en las Escrituras. La persecución. Ustedes se acuerdan que hace un momentico dijimos que nos iban a perseguir y que nos íbamos a odiar unos a otros. Escuchen, esto está pasando. La persecución y el llamado de nombres tales como separatistas, no iluminados y no tolerantes, nombres que ya nos han puesto y etiquetas que nos han puesto por afirmar los valores absolutos de la palabra del Señor. La persecución y el llamado de nombres tales como separatistas, no iluminados y no tolerantes es el precio que debemos pagar por ser fieles a la revelación de Dios. Debemos luchar por la separación del Estado y la Iglesia. Allí donde algunos estados han hecho legal la unión de personas del mismo sexo, podríamos ser objeto de litigaciones civiles y ser acusados de violar los derechos civiles. Eso viene. Iglesia, abramos los ojos en el nombre del Señor. ¿Usted se acuerda que leímos Mateo 24?
24, todo lo que estaba sucediendo, la palabra del Señor no miente. Los que afirmamos la enseñanza bíblica vamos a ser tildados de intolerantes en nuestra propia denominación, pero esto no nos debe desanimar, ni mucho menos amedrentar. Les pido que se mantengan fieles a nuestras convicciones bíblicas y a nuestra postura del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Les pido que rechacen como legítima la unión de personas del mismo sexo en su vida de comunidad de fe, a la cual ustedes han sido llamados a servir. Hoy yo digo, jamás en este lugar y jamás como ministro ordenado de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, jamás casaré a dos homosexuales. Jamás. Es urgente que afirmemos con firmeza y valor nuestros valores morales, centrados en la palabra de Dios. Es una hora de crisis como esta. Es cuando debemos fortalecer a todo el rebaño de Dios con amor, valentía y firmeza. Seamos fieles a la revelación de Dios y seamos hospitalarios con todos y con todas. Que así nos ayude el Señor. Damos la honra y la gloria.